Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muchas gracias por ver este vídeo. Me llamo Juan Francisco Rodríguez, soy socio fundador de Impassive Wealth, una empresa en la que nos dedicamos a promover un método de inversión seguro y fiable a largo plazo que resuelve muchos problemas de la inversión clásica. Impassive Wealth, el otro socio de Impassive Wealth es Juan Manuel Rodríguez, Juanma. Por favor, escribirnos, ir a nuestro website impassivewealth.com, escribirnos a la dirección que tenéis en pantalla, seguirnos por Twitter. Podemos también poneros en nuestro grupo de WhatsApp para cualquier duda y para cualquier información sobre Impassive Wealth y sobre inversiones en general. El objetivo de esta presentación, de este vídeo, es dar unos conceptos básicos de inversión. Ha habido varias personas que nos han manifestado que es difícil esto del tema de la inversión, es muy complicado, que no entienden nuestras otras presentaciones de más nivel y que entonces nos hemos decidido hacer este vídeo de introducción para que estas personas vayan aficionándose a la inversión. Muy bien, entonces brevemente, este es el índice general de toda la presentación. No la cubriremos toda entera, cubriremos solo los primeros 3 o 4 puntos en la pantalla. A ver si me sale una cosa breve y que sea educativa y útil. ¿Qué es invertir? Desde mi punto de vista, invertir es utilizar dinero, utilizar tu capital con el propósito de obtener un beneficio. Para llamarlo invertir debe de existir una esperanza fundada de obtener ese beneficio. Hay que distinguir entre inversión y especulación. El problema es que no es del todo fácil distinguirlas y siempre hay debates de si esto es especulativo o no lo es. Vamos a dar algunas pistas. La inversión suele utilizar activos, bienes, cosas. El objeto de inversión, lo que se compra, suele tener un cash flow, un flujo de dinero asociado. Por ejemplo, una vivienda con su alquiler. El alquiler es un flujo de dinero sobre el activo que es la vivienda. Una acción y su dividendo. Te pagan un dividendo al poseer la acción. De hecho, la acción te da derecho a todos los beneficios de la empresa, se repartan en forma de dividendo o no. Entonces hay unos flujos de dinero, normalmente en los activos de inversión. Perdón. La especulación pura y dura suele fundarse en que haya alguien, un fool, alguien loco, que pague más que tú por el activo que has comprado. Ahora veremos casos, muchos claros de especulación. La lotería lo es porque no hay realmente una esperanza muy fundada de conseguirlo, sacar ese beneficio. El arte, el vino, cuentas con que a alguien dentro de un cierto tiempo le guste ese cuadro o esa botella de vino, haya una persona millonaria, excéntrica, que por esa botella concreta de esa cosecha vaya a pagar una millonada, mucho más de lo que tú has pagado. Ahí no hay un flujo de dinero asociado. Es decir, estos casos son bastante claros de especulación. Hay otros que están más en la frontera. Veremos alguno. Entonces, ¿qué se hace al invertir? Pues se compra un activo o se deposita una cantidad de dinero, se espera y se vende el activo. Por ejemplo, un fondo de inversión. A menudo una inversión también lo que hace es que se recibe un dinero por el mero hecho de poseer el activo. Ya hemos mencionado los casos del alquiler y del dividendo. Objetivos de invertir, de comprar estos activos con la esperanza de sacar un beneficio, vencer a la inflación. Elaboraremos un poco este punto más adelante. La inflación es básicamente la subida de precios, así para el hombre de la calle es eso, ¿no? Los precios tienden a subir. En realidad lo que pasa es que el valor de la moneda tiende a bajar. Pero
El efecto es que tú vas al supermercado y la comida es cada vez más cara. Entonces, vencer a la inflación es importante porque es conservar el capital. Entonces, conservar el capital, incrementar el capital. Lo veremos más tarde. También, típicamente, quieres ahorrar para ciertos fines, para jubilarte, para educar a tus hijos, para irte de vacaciones dentro de 10 años, una vacación de esas fantásticas. Queremos preservar, como decía, y aumentar el capital, y queremos conseguir una independencia económica. Si podemos en parte vivir de las rentas, aparte de vivir de nuestro trabajo, podemos trabajar menos, podemos trabajar a tiempo parcial, podemos no trabajar si tenemos suficiente dinero invertido para proporcionarnos un medio de vida. Queremos ser independientes. Con todo lo que hemos trabajado y todo lo que hemos ahorrado, queremos pues tener una independencia económica. Creo que es un fin muy razonable de toda persona, ¿no?, que tiene unos objetivos en la vida. Dinero siempre va a hacer falta para alcanzar nuestros objetivos en la vida. Conceptos básicos de invertir los utilizaremos luego al analizar cada tipo de activo. El riesgo es un concepto esencial. El riesgo existe siempre. Lo veamos o no lo veamos, todas las inversiones tienen su riesgo. Unas tienen más y otras tienen menos. El riesgo es básicamente la probabilidad de sufrir pérdidas. Por ejemplo, si eres accionista de una empresa y la empresa quiebra, pues te quedas sin tu dinero. Eso es un riesgo. Si tu vivienda sufre, no sé, un atentado terrorista y eso no está cubierto por el seguro, pues te has quedado sin ella. Eso es un riesgo. Remoto o no, los riesgos siempre están ahí. A veces se materializan y a veces no, pero siempre están ahí. ¿Qué es la negociabilidad de un activo de inversión? Pues es la facilidad con la que ese activo se puede vender. Aquí no hablamos de precio, es lo fácil, lo rápido que puedo yo vender algo. Ahí pongo como ejemplo las acciones de Inditex, son muy negociables, una empresa muy grande, y si estamos en horario bursátil o si estamos en fin de semana hay que esperar al lunes, esa acción se puede vender seguro. A ganancia o a pérdida, eso es otro tema, pero la negociabilidad es simplemente la rapidez de poder vender. La liquidez es la negociabilidad sin pérdida, es decir, un activo que, además de ser negociable, no suele sufrir pérdidas de valor, o si las sufre son pequeñas. Por ejemplo, ahí pongo yo una letra del Tesoro americano, es muy líquida y además normalmente no baja demasiado de precio. El término liquidez lo usamos también para referirnos lo que es al dinero metálico. El dinero, por definición, es el bien más líquido, por eso se usa como dinero. Pierde valor, como hemos visto, por la inflación, pero si perdiera mucho valor no se utilizaría como dinero. Y de hecho, cuando una cierta moneda pierde mucho valor, países como Venezuela o Zimbabue, lo que hace la gente es que empieza a usar otro tipo de dinero. Una divisa extranjera, oro, plata, otras cosas, porque si el dinero oficial no es líquido, es decir, pierde valor muy rápidamente, pues se utilizan otras cosas como dinero. A veces el término liquidez se confunde con negociabilidad y se suele decir que un activo es muy líquido para querer decir que el activo es muy negociable. Simplemente lo menciono aquí por si alguna vez en algún comentario en la prensa pues oís este uso de la palabra liquidez. Bien, conceptos básicos. Rentabilidad anual, pues es el porcentaje de ingresos que da un activo. Un activo, me refiero a un activo con flujo de caja. Ahí hay un par de ejemplos: un piso, una acción que da dividendo, se calculan rentabilidades del 3,3% alquilando ese piso, o del 3,6%. ¿Es mucho, es poco? Bueno, esta rentabilidad nos da una idea de, por ejemplo, en el caso de este piso, si le sacamos un 3,3% anual a base de alquileres, pues tampoco es una inversión demasiado buena. La inflación media es del 3-4%, aquí estamos simplemente conservando el capital. Es simplemente un concepto que está ahí, que conviene tenerlo en cuenta a la hora de evaluar una posible rentabilidad. Interés compuesto. El interés compuesto es un concepto esencial y fundamental.
perdón, se le atribuye a Einstein la frase de que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. No sé si es verdad o no, pero bueno, se dice a menudo. El interés compuesto consiste en que un activo me da una rentabilidad que la reinvierto en el activo, y entonces la rentabilidad del año siguiente es la acumulada de lo que valía el activo más la rentabilidad del año anterior. Es decir, los beneficios se van acumulando, se va haciendo como una bola de nieve que hace que cada vez la nueva porcentaje de rentabilidad se aplique al total acumulado. Entonces, por ejemplo, en una cuenta corriente o en una cuenta de ahorro que dé un 3%, pues el primer año tienes ese 3%, el segundo año tienes el 3% de lo acumulado, lo que pusiste al principio, más el 3% que ganaste ya el año pasado. Entonces, esta acumulación sucesiva de rentabilidades hace que la suma total del capital aumente de manera exponencial. Veremos más adelante una gráfica que ilustra muy bien este concepto. Más cosas, tipos de activo. Vamos a repasar los más habituales, cada uno tiene sus características. Y bueno, veremos las características de los activos más habituales, ¿no? La mezcla de activos de una cartera es lo que se suele llamar, pues, asignación de activos, asset allocation del inglés. Básicamente no es bueno invertir todo nuestro dinero en una misma cosa. Es preferible tener una cierta diversificación en varios tipos de bienes. La asignación de activos determina el riesgo, determina la rentabilidad. Normalmente con la diversificación disminuye el riesgo. Está también muy relacionado el asset allocation con los plazos y necesidades de dinero que tenga el inversor. Invertir en un activo que requiere un plazo largo de tiempo, pues no es adecuado si los plazos de disponibilidad de dinero metálico son menores. Por ejemplo. Entonces, un depósito a la vista, a plazo fijo, una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, un depósito a plazo fijo, que estamos todos bastante familiarizados con estos conceptos. ¿Qué ventajas tiene? Pues son muy seguros, hay un límite por entidad, están garantizados por el gobierno, o sea, son muy seguros. Son negociables, son líquidos, vas al cajero, sacas dinero. En los plazos fijos hay que tener cuidado, ver las condiciones. A veces no se puede disponer del dinero en ciertos plazos o se sufre una penalización. Son muy cómodos a la hora de colocar ese dinero sobrante que no necesito, pues lo meto en una cuenta de ahorro y bueno, y ahí me da un pequeño interés y bueno, la comodidad, ¿no? Son convenientes, son cómodos, fáciles de utilizar. Inconvenientes, normalmente tienen baja rentabilidad. Ahora mismo estamos en 2016, las rentabilidades son básicamente cero o muy próximas a cero. Quizá algún plazo fijo de un 2% o cosas así. En general no proporcionan una protección contra la inflación. A pesar del interés que ofrezcan, se puede perder dinero. Ahora mismo no ofrecen apenas rentabilidad, pero bueno, tampoco hay mucha inflación. Pero en general yo diría que no protegen contra la inflación. Dependen del valor de la moneda y del tipo de interés. Es decir, nos garantizan los 100.000 euros por entidad, nos devuelven 100.000 euros, pero si el valor del euro respecto a otros activos y otras monedas ha disminuido porque ha habido una crisis financiera enorme, pues en nominal no hemos perdido, pero en poder adquisitivo, que es de lo que se trata, pues sí hemos perdido. Renta fija, pues hay muchas palabras para los títulos de renta fija: bonos, cédulas, obligaciones, letras. Básicamente yo utilizaré el término bono para todas ellas. Bono suele ser a largo plazo y letras suele ser a corto plazo, pero bueno, son lo mismo. Como su propio nombre indica, la renta fija significa que yo aporto un dinero, compro ese título renta fija y ese título me ofrece un interés predeterminado.
Por ejemplo, un bono de Telefónica a 5 años de valor nominal 1.000 euros que da de renta un 5%. Pues ese título cuesta 1.000 euros, es a 5 años, los 1.000 euros se recuperan normalmente al vencer los 5 años y cada año se nos pagará un 5%. Es una renta fija, está prefijada. ¿Vale? Los títulos de renta fija pues son de plazos muy variados. Yo he puesto 5 años, como bueno, los hay de unos pocos meses y los hay de muchísimos años. Los hay de décadas, 30, 40 años. Existen ese tipo de títulos. Se pueden ser emitidos por los estados, la llamada deuda soberana, o por empresas, la llamada deuda corporativa. Es decir, el que he mencionado yo es un bono de una empresa, de Telefónica. Podría haber dicho un bono del gobierno francés, o del gobierno español, o del gobierno alemán. Ya hemos dicho lo del principal, lo del cupón. El cupón es básicamente lo que se cobra anualmente. Las condiciones varían mucho y es un mundo, lo de la renta fija es un mundo, pero básicamente los conceptos básicos son muy simples. Son algo que rentúa un porcentaje predefinido. Concepto de rentabilidad, prima de riesgo. Los bonos suelen pagar más si el plazo es largo. Lógicamente, tú renuncias a tu dinero por un plazo más largo, exiges una mayor rentabilidad. Eso es bastante fácil de entender, pienso. Y luego se le cobra más al emisor, que es menos solvente. La prima de riesgo es básicamente un extra que se exige de rentabilidad por tiempo o por entidad emisora. Entonces no es lo mismo un bono del gobierno de Camboya que un bono del gobierno de los Estados Unidos. Lógicamente, países más débiles tienen que ofrecer una rentabilidad más grande para que alguien les compre la deuda. De ahí viene lo de la prima de riesgo. La prima de riesgo de la deuda española, de la que se habló durante tantísimos meses, era simplemente la diferencia que había entre lo que pagaba el bono español y lo que pagaba el bono alemán, que se consideraba el emisor más solvente en euros. Más de renta fija, existe un mercado secundario de renta fija. Esto quiere decir que tu bono de 5 años de Telefónica que mencionaba antes lo puedes vender al segundo año. Vale. Ventajas de la renta fija. Suele ofrecer una seguridad muy buena. Hay que tener mucho cuidado con la solvencia del emisor, la calificación crediticia. Hay agencias que emiten opiniones sobre la solvencia del emisor y eso da una idea de lo seguro que es ese bono. Aquí hablamos de seguridad en cuanto a que ese bono se pague y no haya un impago que nos deje perdiendo el principal de nuestra inversión inicial. Suelen ser la mayoría de emisiones de renta fija, suelen ser muy negociables y bastante líquidas. Un bono no baja o sube más allá de un 5 o 10%, y eso en circunstancias de turbulencias financieras importantes. Por cierto, lo de mercado secundario simplemente es como una bolsa, es un mercado organizado en el que se puede vender el bono antes de que expire, ¿vale? Un mercadillo. Vamos a decir que es un mercadillo de bonos donde se venden sin necesidad de esperar y de retenerlo hasta vencimiento. Inconvenientes de la renta fija. Hay que tener un cierto conocimiento para comprar y analizar la rentabilidad respecto al riesgo. Pero bueno, al ser una renta fija, si nuestro objetivo es sacar un 6%, pues ya tenemos ahí una referencia de qué comprar y qué no comprar. En general no protegen contra la inflación. Hay excepciones, hay ciertos bonos que se emiten ligados a la inflación, es decir, no pagan un algo fijo. En este caso son renta fija un poco peculiar porque en realidad la rentabilidad no es fija. Pagan, por ejemplo, la inflación más un 1%. Entonces en ese caso sí protegen de la inflación, pero en general no. También dependen del valor de la moneda, del tipo de interés, suben y bajan con el tipo de interés. La renta fija, si el tipo de interés sube, el valor del título de renta fija emitido anteriormente baja, van inversamente al tipo de interés.
Se compran, perdón, a través de fondos de inversión. Y los fondos de inversión, uno de los problemas son los posibles gastos. Los gastos de los fondos son rentabilidad que no obtiene el inversor. Y como veremos, eso es un problema. Renta variable son las acciones, ¿no?, de toda la vida, acciones de empresa, son derechos de propiedad sobre empresas. Hay gente que dice que es muy complicado esto de las acciones y tal. Bueno, una acción no es más que un cachito de una empresa, ni más ni menos. Como accionista se es propietario de los beneficios de la empresa, la parte proporcional a la inversión, lógicamente. Tu responsabilidad se limita al capital invertido, es decir, no, incluso si la empresa se dedica a hacer fraude y cosas así, el accionista no es responsable de nada. Puede perder todo su dinero como máximo, pero no, la responsabilidad y las pérdidas no van más allá del capital invertido. Cotizan en mercados organizados llamados bolsas, de todos conocidos, pues desde la Bolsa de Madrid a la Bolsa de Londres, la de Nueva York, en fin, hay muchos mercados en cada país, cada plaza financiera importante hay un mercado grande. Incluso hay empresas que cotizan en varias bolsas. En cantidades pequeñas las acciones son fáciles de negociar. También hay excepciones, como empresas muy pequeñitas que no son negociables, pero no son fácilmente negociables. Pero en general las empresas medianas, grandes, pues es fácil vender y es fácil comprar. Las acciones dan derecho a dividendos. Las ordinarias, los dividendos no están garantizados. En las preferentes sí. Las preferentes tienen muy mala fama por todo lo que ha sucedido en España, algo que ha rozado el fraude, si no ha sido fraude. Tiene muy mala fama, pero bueno, son inversiones perfectamente válidas y perfectamente razonables siempre y cuando entiendas en qué estás invirtiendo. Una acción preferente típicamente da un dividendo garantizado, que puede no pagarse en un momento dado, pero en la mayoría de preferentes ese dividendo se te tiene que pagar en algún momento en el futuro. Se puede suspender, pero no se puede dejar de pagar. Y tiene ciertos privilegios sobre las acciones ordinarias. Como por ejemplo que no se puede pagar dividendo a las ordinarias si no se ha pagado las preferentes. Hay empresas que tienen preferentes y hay empresas que no. Pero bueno, para no liarnos, básicamente una acción es un trocito de empresa. ¿Ventajas que tiene la renta variable? Pues ser socio de personas que saben hacer negocios muy bien. Yo pues no sé, a lo mejor considero que no soy muy bueno creando empresas y creando negocios, pero bueno, pues puedo invertir, puedo aportar dinero para que gente que sí tiene esa habilidad utilice mi dinero para generar una rentabilidad para él y para mí. Muy negociables, suelen proteger contra la inflación por el sencillo motivo de que las empresas, pues si hay inflación, aumentan sus precios y por lo tanto sus beneficios no se ven tan afectados, o incluso hay sectores empresariales que se ven beneficiados por la inflación. Hay una cierta protección. De hecho, en países que hay hiperinflaciones, curiosamente la bolsa argentina, pienso, hace años, por ejemplo, la bolsa dio una rentabilidad muy buena. O sea, ahí hay una cierta protección, más que en la renta fija. Se pueden generar rentas en empresas maduras que dan dividendos. Potencialmente se pueden obtener rentabilidades muy buenas por el efecto del crecimiento de la empresa. Una empresa de crecimiento, si va bien, puede dar una rentabilidad muy buena. Y en general las acciones son una oportunidad que tenemos todos de participar en la economía real y de contribuir a la creación de riqueza. Inconvenientes. Ya decía antes que el riesgo siempre existe y es algo que nunca se debe olvidar, no solo en las acciones, sino en cualquier inversión que se haga. No me cansaré de repetirlo, soy un poco pesado con ese tema, pero es que me parece importantísimo. Inconvenientes de las acciones. Se requiere un conocimiento, hay que analizar las empresas. No podemos comprar
lo que nos recomienda el vecino del tercero izquierda bajando en el ascensor, o lo que nos dice el director de banco sobre la empresa X que él pues ni se ha mirado las cuentas ni siquiera por encima, ¿no? Hay que analizar las empresas y por lo tanto se requiere un cierto conocimiento. Y aquí pues sí estoy de acuerdo que esto no es para todo el mundo. Saber qué es una acción es, yo creo, fundamental de cultura general. Saber leer una contabilidad pues ya tampoco. Entonces el invertir en acciones con conocimiento de causa, analizando las empresas, requiere conocimiento y requiere tiempo. Y bueno, pues no a todo el mundo le gusta analizar empresas. Entonces normalmente se invierte a través de fondos. Y esos fondos, volvemos a lo mismo de la renta fija, tienen gastos. Y ya veremos luego cómo los gastos influyen en la rentabilidad que nos queda a nosotros los inversores. Volatilidad. Pues la volatilidad es básicamente cambios bruscos de precios, subidas y bajadas de precios. Las acciones son muy volátiles, unas más que otras, pero pueden tener unas subidas y bajadas de precios respetables. Y por tanto el inversor tiene que tener una tolerancia a la pérdida en papel. La pérdida en papel es que mi acción vale menos de lo que pagué por ella, con lo cual tengo una pérdida, pero bueno, mientras no venda la acción, la pérdida no se materializa en dinero. La pérdida está en papel nada más. Entonces, si mi inversión es para pagarle la carrera a un hijo que tiene 3 años, tengo todavía por ahí, no sé, 16 o 15, 16 años hasta que necesitar ese dinero, la pérdida en papel pues debería importar relativamente poco. Pero hay que tener una cierta tolerancia a ese tipo de situaciones. Y por tanto, con todo esto de la volatilidad y demás, la inversión en bolsa requiere mucha paciencia y mentalizarse de que es para invertir a largo plazo. A corto plazo puede pasar cualquier cosa, pero a largo plazo normalmente la bolsa ofrece una buena rentabilidad. Muy bien, inmuebles residenciales, inmuebles comerciales, inversión, como se suele decir, en ladrillo. Se puede comprar el activo entero. El problema de comprar el activo entero, una vivienda o un local, por ejemplo, para alquilarlo, es que la inversión es sustancial. Ahí menciono los REITs, que son fondos de inversión inmobiliarios, en los cuales se puede invertir cantidades mucho más pequeñas. Y comentaba antes lo de diversificar, tener nuestras inversiones diversificadas en varios tipos de activos es bastante importante para mitigar riesgos y tener una seguridad un poquito más mejor que si solo invertimos en una cosa. Los REITs permiten tener inversión en ladrillo en cantidades pequeñas, diversificada o mezclada, ¿no?, con otros tipos de activos. La rentabilidad de un inmueble pues puede ser por alquiler y por lo que se revalorice ese inmueble. Aquí hablo del cálculo del PER. El PER es un concepto que se usa mucho para acciones. Es dividir básicamente el precio de la acción por los beneficios que le corresponden a esa acción. Vale, y básicamente son los años que nos tomaría recuperar la inversión inicial con la rentabilidad. Ahí pongo varios ejemplos. Piso de 300.000 euros y tengo alquilado ese piso yo, soy el inquilino, pago 800 al mes. ¿Me compro el piso o no? Los 300.000 euros divididos por mi alquiler anual me dicen que con mi alquiler tardaría 31 años en pagar ese piso. Visto desde el punto de vista del propietario, es que con lo que me da el inquilino recupero el valor del piso en 31 años. Normalmente las inversiones buenas suelen tener un PER menor que 15 o en torno a 15, tirando por lo alto 20. Entonces, en este caso concreto, pues comprar ese piso que tengo alquilado sería en principio una mala inversión. Es una cosa orientativa, menciono lo del PER porque es un algo que se usa muchísimo, tanto en acciones, se suele usar para acciones solo, pero se puede usar para cualquier tipo de activo. Y da una idea muy buena, lo del 15, 20, ¿no? En este caso sale 31, si hubiera salido 12, pues sería una inversión fantástica.
Ventajas que tienen los inmuebles: son activos físicos, son de primera necesidad. Siempre hará falta un local para un comercio, siempre hará falta una vivienda para vivir. Si están el inmueble situado en una buena zona, pues muchísimo mejor. Mucha más demanda y siempre se sostendrá el precio y siempre habrá alguien dispuesto a comprártelo, ¿no? Sí protegen contra la inflación, porque bueno, la inflación va a afectar también al inmueble. Entonces van a subir de precio. Si hay más inflación, sube más de precio, lo que es el valor del bien. La vivienda donde se reside sí tiene sentido tenerla en propiedad. Tener en propiedad la vivienda en la que resides y tener otra más, siendo una inversión elevada, pues bueno, cada uno es muy libre, ¿no? Pero es como que concentras mucho tu inversión en una misma cosa, y eso pues puede tener consecuencias en cuanto a riesgos asumidos. Inconvenientes que tiene la inversión inmobiliaria, pues lo que decíamos antes, suele ser una inversión muy grande que conduce a mala diversificación si nos compramos el activo en sí, físico, el piso, el local. No siempre suben de precio, esto, en fin, en años recientes ha quedado bien claro. Tiene una serie de gastos ocultos. Cuando digo ocultos me refiero a que la gente no los contabiliza. Dice, pues me compré el piso por 100.000 y lo he vendido por 250.000. Pero bueno, al comprarlo se pagaron intereses al banco, hubo que hacer un seguro de vida, se pagó el seguro de lo que es la vivienda cada año, luego se rompió una tubería una vez, hubo que cambiar el tejado del inmueble. Entonces, todo ese tipo de gastos, dices, bueno, he ganado 150.000. Bueno, no. Por eso los llamo ocultos. Es decir, es un activo que necesita un cierto... Mientras que una acción no pide de comer, ni hay que asegurarlas, ni los inmuebles sí. Simplemente digo que hay que tenerlo en cuenta. Y ese es un posible inconveniente a la hora de calcular tu rentabilidad. Otro posible problema es la negociabilidad. Si necesitas el dinero con urgencia, pues vender el piso, en fin, no se puede vender de forma inmediata, ¿no? Hay veces que lo que importa es tener dinero disponible independientemente de la pérdida o ganancia. Es la inmediatez, tienes una urgencia y entonces, bueno, el piso pues se tarda, ¿no? No se pueden mover, no se pueden llevar y traer, y por tanto pues las autoridades, los ayuntamientos, por ejemplo con el IBI recientemente, pues son presa fácil, ¿no? Subo el IBI a todos los inmuebles del municipio y recaudo, y bueno, ese es otro gasto de los que yo llamaba ocultos de antes, ¿no? El IBI que se paga todos los años. Es un coste que tiene por ser esa inversión. Más activos para invertir: el oro y los metales preciosos. Aquí hay una controversia grande de es especulación o es inversión. Los he metido aquí como inversión porque son bastante especiales. El oro y la plata tradicionalmente se han utilizado como dinero. Son activos monetarios o pseudomonetarios. No producen flujos de caja, el oro no da dividendos, ni genera, ni lo puedes alquilar. Cuando hay inflación se porta muy bien, y el motivo es que al ser tradicionalmente dinero, la inflación alta, que se suele decir que es la subida de precios, en realidad es el deterioro del valor adquisitivo de la moneda. Por ejemplo, el euro. Si suben mucho los precios, significa que el euro está perdiendo valor. Si el euro pierde valor y hay otro dinero físico como el oro, ¿no?, que está ahí manteniendo su valor, porque el oro sí mantiene su valor, pues se revaloriza respecto al euro. Entonces, con inflación alta funciona muy bien. Si hay un shock financiero fuerte, de que también hay dudas sobre los gobiernos, sobre las monedas, sobre los bancos, pues el oro, la gente, se dice que es un valor refugio, ¿no? La gente compra oro para protegerse de ese tipo de choques en los mercados. Hay gente que lo considera como una especie de seguro. Dicen que hay que tener más o menos
un 10% de tu cartera en oro, pues precisamente para que en estos shocks financieros pues estar protegido. Se puede comprar en varias modalidades. Físicamente, ETF son unos títulos negociables en bolsa que básicamente, si son de réplica física, hay un oro que respalda ese título que tú tienes. Entonces poseer esa participación en el ETF equivale a poseer X onzas de oro. Y son negociables en bolsa sin tener que tener el oro tú en casa o custodiado. Se puede invertir también en empresas mineras. Entonces el oro, bueno, lo menciono ahí porque es un tanto especial y curioso. Otro tipo de activos físicos, pues ahí menciono varios, son especulativos en mi humilde opinión. Dependen de que a alguien pues le guste ese Mercedes que tienes del año 62 y que ese modelo entre los coleccionistas y entusiastas se ponga de moda para que venga alguien y te pague un dineral por el coche, ¿no? Lo mismo con antigüedades o arte. El vino yo prefiero bebérmelo en una comida con la familia el domingo, no me parece que sea, pero bueno, hay gente que lo compra con ánimo de inversión, pero ya digo, esto es un poco especulativo. Hay activos financieros también, los llamados derivados, opciones, futuros, posiciones cortas. En general, si no se entiende algo, mejor no comprarlo, ¿vale? Los derivados son peligrosos. No son fáciles de entender. Son un poco enrevesados. No es que tampoco sean muy difíciles de entender, pero pueden dar lugar a sorpresas. Y yo creo que con los activos típicos que hemos visto pues tenemos bastante, ¿no? Solo en bolsa la variedad de empresas que hay por tamaño, en fin, eso es más que suficiente ya para cualquier inversor normal. Los ETFs, hemos hablado de ellos, hay que leerse la letra pequeña. Por ejemplo, el oro, puedes tener un ETF de réplica física, tantos kilos de oro, tantas participaciones en el ETF. Es prácticamente lo mismo que tener el oro. Pero hay ETFs de oro que hacen réplica sintética. La réplica sintética es usar derivados futuros, opciones, para replicar el valor del oro, pero sin usar oro. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Puede haber también sorpresas. Puede el valor del ETF separarse del valor del oro. Mientras que el que es de réplica física, pues raramente se puede desviar del valor del activo subyacente. Posiciones cortas, pues básicamente ganas dinero si el activo baja de precio en vez de si sube de precio. Una posición corta en el Banco Santander es que si las acciones del Santander bajan ganas dinero y si suben pierdes. También una cosa, no sé, tienen pérdida ilimitada y ganancia limitada, son peculiares, ¿no? Estás tratando de predecir el mercado, tienen un coste, en fin, son cosas que es mejor, las menciono un poco por culturilla general, pero es mejor. El arte, pues ya lo hemos mencionado, ¿no? Que a alguien le guste esa escultura que compraste muy cara y si no le gusta a nadie, pues ahí te la quedas. Vamos a volver a los objetivos, a profundizar un poquito más en los objetivos de la inversión, porque antes los hemos hecho un poco en general. Aquí vamos a profundizar un poquito más y a ponerle números. Lo de neutralizar a la inflación, proteger el capital. La inflación típicamente media histórica es un 3-4%. Tampoco hay que fiarse de que ahora es casi negativa o que cerca del 0%. Bueno, volverá a lo suyo, porque las cosas vuelven a lo suyo. Ahora vivimos unos tiempos un poco raros. Hay que sacar un 3-4% simplemente para conservar el valor adquisitivo del capital. El segundo objetivo muy loable para cumplir nuestros objetivos vitales, pagar ese máster a nuestro hijo o pagarnos un extra de jubilación, en fin, cualquier cosa que tengamos pensado en el hacer en el futuro. Pues oye, incrementar tu capital. Doblar a la inflación es un objetivo bastante realista y yo creo bastante en general satisfactorio, debería serlo para el inversor medio. Sacar un 6-8%. Sacar mucho más allá
entrar del 10% para arriba, ya hablamos de rentabilidades muy buenas, que son fantásticas, pero bueno, quizá con un poquito menos nos podemos conformar y estar satisfechos, ¿no? Veremos otra vez lo del interés compuesto, que es lo que realmente hace trabajar el dinero. Si reinvertimos los beneficios de invertir de forma sistemática y doblamos a la inflación en nuestras rentabilidades anuales medias, pues cumplimos el objetivo final de una inversión, que es poner nuestro dinero a trabajar. Nos ha costado mucho ahorrar, nos ha costado mucho todo esfuerzo tener ese dinero, o le ha costado a nuestros padres o a alguien. Entonces vamos a hacer que ese dinero ahora trabaje para nosotros y nos produzca unos rendimientos, porque tengamos los fines que tengamos en la vida, está claro que tener dinero ayuda mucho a cumplirlos. Entonces, este es un ejemplo simulado con porcentajes constantes. Las líneas rojas quieren ilustrar la inflación. Entonces, es una gráfica a 40 años. Entonces, 10.000 euros de el primer año, al cabo de 40 años, al 3%, tenemos la línea punteada, ¿vale? Y al 4%, que es solo un 1% más, tenemos la línea sólida, roja, ¿vale? Entonces, 10.000 euros del año 1, en el año 40 necesitamos 46.000 y pico euros para comprar las mismas cosas, ¿vale? Este es el efecto de la inflación. Y daos cuenta de la enorme diferencia, que además se va abriendo cada vez más según pasa el tiempo. Aquí al principio las dos gráficas están muy juntas y se va abriendo según va pasando el tiempo. Esto es lo que es el interés compuesto. En este caso la inflación compuesta. Una pequeña diferencia luego acaba haciendo un enorme hueco al cabo de los años, ¿vale? La gráfica azul, con ya porcentajes del 7-8% típicos y realistas, como hemos dicho, de una inversión, ilustra la línea punteada azul, una inversión al 7%, y la línea punteada, la línea sólida azul, una inversión al 8%. Obtener un 1% más de rentabilidad significa pasar de 10.000 a más de 200.000 euros en 40 años, o con el 7% nos quedamos por debajo de los 150.000, 130 y tantos mil, 140.000. Hay una diferencia brutal. Entonces, por ejemplo, si la línea azul es invertir con unos gastos bajos y comprar ese fondo de inversión que nos cuesta un 1% más, nos lleva a la línea punteada. Por eso los gastos a la hora de invertir son tan importantes. No comprar los primero que nos ofrezcan el banco, que suele ser un producto regular y normalmente caro, gestionado por el propio banco, y mirar los gastos con lupa, porque el interés compuesto hace que una pequeña diferencia acabe siendo una enorme cantidad de dinero en nuestra hucha. Aquí este ejemplo es real, es un ejemplo de un inversor americano que invierte al mes $100, mejor dicho, el equivalente a $100 de 2015, ¿vale? Que en el 75 eran $25. Entonces el hombre empezó a invertir 25, según subía la inflación, pues subía a 26, a 27, y al final ya invertía 100. Entonces la línea azul es lo que el hombre iba echando en su hucha. Como veis, bueno, aumenta poquito a poco y le va dando un poquito más. Empieza con 25, acaba con 100. En total invierte $30.600. Entonces este hombre decidió invertir todo ese dinero en la bolsa norteamericana. En este caso el índice Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas americanas de mayor capitalización de la bolsa. Entonces, invirtiendo en todas las acciones de la bolsa, o en las 500 acciones más importantes de la bolsa, desde el 75 a 2015, esos $30.660 que este hombre ha ido invirtiendo se convierten casi en 180.000. Es decir, largo plazo es fundamental
Y aquí también funciona el interés compuesto, en tanto en cuanto las empresas reinvierten sus beneficios en aumentar el negocio y poco a poco, por la composición, el valor de la empresa sube exponencialmente. Es decir, aquí una subida lineal es una línea recta. Aquí vemos en la parte verde, con sus altos y sus bajos, lógicamente, la volatilidad que mencionábamos de la renta variable, pero en realidad si se hiciera una especie de media, vendríamos así exponencialmente. Y esto es la importancia, también otro concepto que por mucho que se repita no es suficiente, el interés compuesto. Juega a nuestro favor, aprovechémoslo. Bien, vamos a pasar a otro campo, ya no nos queda mucho, que es los tipos de inversión que se pueden hacer. Entonces, la inversión activa contra la inversión pasiva. La inversión activa busca obtener una rentabilidad respecto a un benchmark, que es una referencia. Si yo invierto en empresas grandes españolas, lo normal es que mi benchmark sea el índice IBEX 35. Luego diremos lo que es un índice, ¿vale? Entonces, el gestor activo hace un análisis de la situación, la perspectiva, los mercados, qué va a pasar con la economía, la macroeconomía, o ahora va a bajar esto, va a subir esto. Lo del market timing es, ahora creo que el oro subirá, pues compro oro. Ahora creo que el tal bajará, pues lo vendo. El hacer, el comprar y vender en el tiempo adecuado, ¿no? Se toman decisiones activas que se basan en análisis de macroeconómicos, de value investing es estudiar las compañías por dentro y comprar las que su precio es menor a su valoración. Hay varios tipos de técnicas de análisis, técnicas cuantitativas, en fin, lo que quieres es vencer al mercado, ¿vale? Tomando decisiones activas de inversión. Eso es la inversión activa. Cualquier fondo de inversión, la mayoría, los que son de gestión activa, ahora veremos que hay fondos también de gestión pasiva, pues intentan hacer esto. Es un señor que toma decisiones e intenta hacerlo mejor que el mercado. La inversión pasiva simplemente construye una cartera que replica el índice de referencia. Es decir, compramos el mercado, ¿vale? El objetivo de rentabilidad es el del mercado, el del índice. Es decir, voy a comprar un producto que replica el IBEX 35. Mientras que otro señor va a invertir en ciertas empresas las que a él le parecen mejor de ese índice. No tomamos decisiones, no intentamos comprar porque creemos que esto va a subir, ni vender porque el otro creemos que va a bajar, o meternos en petroleras porque sube el petróleo, o salirnos de bancos porque hay problemas de no sé qué. No, aquí compramos todo lo que haya en el mercado, lo compramos. Básicamente eso, se replican unos índices bursátiles, ¿no? Es como comprar una media de muchas empresas. Tiene una ventaja lo de comprar índices, que es que se disminuye el riesgo. Estás comprando todas las empresas y si por ejemplo te pasa algo como le pasó a Volkswagen, y baja mucho la acción y tú tenías la acción concreta esa, pues ahí sufres una enorme pérdida, al menos en papel. Si tienes comprada toda la bolsa alemana, el índice que haya en la bolsa de Frankfurt, pues vas a tener Volkswagen, pero vas a tener otros montones de empresas que cotizan en Alemania. Entonces el riesgo es menor. Hay una diversificación, hay una promediación de riesgos y de beneficios. Replicar un índice significa reproducirlo. El índice del mercado es un indicador, tiene una composición. Ahí ponemos un ejemplo. El Standard & Poor's, ya lo he mencionado, son las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos. Las 500 de hoy son distintas de las 500 de hace 10 años. Entonces, una vez al año normalmente, o cada 6 meses, se mira la capitalización. Hay empresas que salen del índice y empresas que entran. Y luego en el índice, normalmente el peso de cada acción es proporcional a
a lo grande que es la empresa, ¿no? Pero básicamente hay unas proporciones que están perfectamente definidas y unas entradas y salidas que se hacen con unas reglas fijas. Entonces, un fondo índice lo puede llevar un ordenador, no hace falta un señor que piense mucho, que sabe mucho y que tiene un buen sueldo y que tiene que repercutir ese trabajo al inversor. Entonces la gestión activa típicamente es mucho más barata que la gestión activa. Importante. Entonces, el debate gestión activa, gestión pasiva, pues es que hay gente que piense que se puede batir al mercado usando la gestión activa y que lo que tú le pagas al gestor merece la pena porque él va a sacar mucha más rentabilidad que el mercado. Los partidarios de la gestión pasiva creen que sobre todo a largo plazo es muy difícil batir al mercado y por tanto aplicar la gestión pasiva es mucho más sensato porque te ahorras la comisión activa, ¿vale? Y además es que sabes que el gestor o crees que el gestor no va a vencer al mercado, ¿vale? Este debate pues bueno lleva años y años y hay gente que cree en un tipo de inversión, gente que cree en otro tipo de inversión. Esto se aplica sobre todo al mercado bursátil. Bueno, vamos a fijarnos en qué nos dice la experiencia, o sea, observando cuál es verdad y cuál no es verdad de los argumentos de estos dos tipos de... Entonces, la evidencia empírica dice que los fondos de gestión activa en promedio obtienen rendimientos que son inferiores a su índice de referencia. Es bastante escandalosa esta evidencia. Hay muchos estudios que llegan a la conclusión de que a largo plazo solamente un 5 o 10% de los gestores profesionales baten al índice. Entonces, bueno, primera cosa, si elijo un fondo de gestión activa, intentar que sea de este 5 o 10%. Tener cuidado a la hora de invertir, porque yo voy a mi banco, sobre todo a mi banco, que es como se invierte en España, y me van a ofrecer el producto del banco, que seguramente está en el 90% que no logra ni siquiera batir al índice. Entonces es mejor comprarme fondos que repliquen mercados bursátiles que comprar lo primero que me ofrecen, ¿no? Lo de no batir al índice se debe sobre todo al efecto de las comisiones y también se debe a que es difícil. El índice viene a ser como un promedio e invertir en los elementos de un índice superando al índice no es fácil. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo y aquí terminamos la presentación. Un ejemplo muy ilustrativo. Es un ejemplo sobre 20 años, desde el 95 al 2015. Entonces, la zona sombreada en gris es la rentabilidad del índice Standard & Poor's 500, la que da el índice, sin gastos de ningún tipo, sin comisiones de ningún tipo, ¿vale? Simplemente lo que pone el índice que sale en el periódico. Muy bien. Imaginemos que invertimos a través de un fondo pasivo que reproduce el índice y que tiene una comisión muy bajita, del 0,25%. ¿Vale? Esa sería la línea azul. Esa sería la línea azul. Y entonces ahora supongamos que invertimos en un fondo de inversión activa que simplemente iguala al índice. Ese fondo no es malo, ya está entre el 10% que logra al menos igualar al índice, ¿no? O sea, al menos sin deducir gastos. Es decir, al meter unos gastos del 2%, bastante típicos de la inversión activa, si el gestor solamente logra igualar al índice, que no está mal, la pérdida por efecto de ese 2% es enorme. Al cabo de 20 años, invirtiendo en el índice al 0,25, obtenemos 425.000. De 100.000 llegamos a 425.000. El índice llega a 447, pero el índice es ideal. El índice siempre hay gastos a la hora de comprar algo, ¿no? Pero fijémonos que el 0,25%, bueno, tiene una influencia, pero muy pequeñita. Sin embargo, en cuanto hay unas comisiones grandes,
la diferencia es brutal entre 270.000 y 425.000. Al cabo de 20 años, la comisión activa se lleva el 40% de la rentabilidad, ¿vale? Frente a un 5% que se lleva la pasiva. Esto en todo caso es un ejemplo un poco idealizado, pero bueno, da una idea. Es decir, para el gestor activo, que simplemente iguale al índice, para empatar con el índice, con el fondo pasivo índice, la línea azul, tiene que sacar toda esta rentabilidad extra para simplemente merecerse sus comisiones. Tiene que superar al índice por bastante. Entonces, es decir, la rentabilidad anualizada con el 2% se nos quedaría en el 3,7%. La del fondo pasivo sería el 7,5%, mientras que la ideal e inalcanzable del propio índice sería el 7,8% anualizado. Entonces, bueno, aquí se ve la importancia enorme que tienen las comisiones. Bueno, espero que os haya gustado esta introducción básica a la inversión. Esperamos haber despertado una pequeña inquietud de querer hacer que de conservar nuestros ahorros y de hacer que florezcan y crezcan para lograr la independencia económica y nuestros fines, que es de lo que se trata. Esperamos haber ofrecido una panorámica de qué manera podemos lograr esas metas. Y nada, muchísimas gracias. Voy a poner el inicio de la presentación otra vez para que tengáis ahí a mano pues nuestros datos de Twitter, de email, impassivewealth.com, nuestro website, y para cualquier cosa, por favor, os ponéis en contacto. Venga, un saludo a todos. Muchas gracias.